En Palabras Podcast, un espacio donde le pondremos nombre y apellido a lo que sucede en tu mundo interno, con César Menoni y Víctor Castillo. Síguenos en Instagram como En Palabras Podcast. Hola Víctor. Hola César, hola a todos. Bueno, estamos en la segunda parte de lo que es los recursos psicológicos, que esta vez de afrontamiento, el optimismo y la vitalidad del entusiasmo, ¿no? Así es. Hoy tenemos mucho de qué hablar y estoy deseoso ya de comenzar esta conversación. Yo también, me anima bastante, porque estos temas de hoy me gustan, porque siento que a muchos nos hace falta bastante esto de lo que vamos a hablar hoy. Pero vamos a comenzar de una vez en materia. Afrontamiento. Afrontamiento positivo, activo, dinámico, no sé, tiene muchas palabras, pero ¿cómo afrontamos normalmente nosotros las situaciones? ¿Qué es este afrontamiento que vamos a hablar hoy? Bueno, el afrontamiento no es más que la manera en la que nosotros nos posicionamos frente a una situación, problema. Lo hemos dicho antes, la vida está llena de situaciones adversas, también de muchos aspectos, también de problemas y dificultades, y allí es cuando vamos a tomar una posición o activa frente a ese problema, o nos va a paralizar, o cómo ese problema viene a presentarse en nuestra mente y nosotros qué significado le damos, y en función de eso cómo nos activamos para solucionarlo o no. Entonces, bueno, el afrontamiento es la manera en la que resolvemos un problema, así de simple. Sí, lo que pasa es que a lo mejor las personas, seguramente, al igual que yo, cuando escuchamos afrontamiento, nos imaginamos ya a un enfrentamiento, ¿no? Pero normalmente no todas las personas atendemos las situaciones difíciles de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiarlo según este recurso psicológico, este afrontamiento, a algo un poco más positivo de tratar de entender qué está sucediendo y cómo entonces puedo afrontar esta situación de la mejor manera? Bueno, cada quien tiene, y como lo hemos venido hablando, un estilo particular, una visión de la vida, del problema. Creo que lo principal va a ser en cómo percibamos eso que nos está pasando. Que al principio puede mostrarse como muy dificultoso, y a partir de allí elegir y tratar de ver todas las alternativas. Eso va a ser importante para tomar la mejor decisión, porque vamos a tener que tomar decisiones cuando una situación nos sobrepase. Muchas veces no hay mucha oportunidad para pensarlo, y mucho tiene que ver con nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, cómo ha sido esos estresores, el apoyo que hemos tenido y cómo lo hemos afrontado. Las experiencias anteriores van a ser de mucha ayuda, de mucho apoyo, y como tú decías, van a haber otros elementos que nos van a ayudar para entenderlo. Y hoy vamos a hablar del optimismo, cómo puede potenciar ese afrontamiento para que sea activo, no paralizarnos, y cómo también nos puede ayudar el entusiasmo y la vitalidad. Entonces, se presenta el problema, cómo lo percibimos, nos sentimos capaces de hacerle frente, contamos con apoyo si hace falta de otro, o somos nada más nosotros. Generalmente es uno mismo, ¿no? Ese estilo Correcto, particular sí. que tiene. Y bueno, eso nos va a asustar, nos va a llenar de rabia, pero cómo lo manejamos va a ser nuestro estilo de afrontamiento, ¿sí? Sí, correcto. Vamos a pasar entonces a eso, al tema de optimismo, para poder entonces hablar un poco de cómo se involucran estos dos, optimismo, vitalidad / entusiasmo, al tema de afrontamiento, porque hay una cosa allí que tengo como ciertas dudas que vamos a ayudarnos a aclarar acá en el podcast. Entonces, optimismo. Realmente, ¿qué es optimismo? Porque yo lo que estoy leyendo no es esta actitud de tranquilo que todo va a estar bien, sino entiendo que es más una cuestión de cómo afrontar la vida, cómo llevar la vida, cómo vemos los problemas y cómo los describimos y los llevamos a cabo, ¿no? El tema de resolución de problemas allí. ¿Cómo se involucra ahí el optimismo?
El optimismo es la manera en la que explicamos lo que nos sucede. Muchas veces el optimismo viene a ser un ayudante para tener una visión favorable de los acontecimientos, en este caso de los estresores. Cuando estamos estresados, cuando algo nos nos descoloca del lugar, podemos tomar o un estilo más optimista, que aunque no tenemos la solución, aunque la dificultad no ha sido solucionada, hay miras de que se puede hacer algo, o se puede buscar las maneras de hacer algo, o un estilo pesimista. A muchos nos ha pasado donde tomamos una posición de desesperanza, donde decimos esto me sobrepasa, o hay momentos donde a personas se les presenta un estresor y dicen, ¿por qué a mí? Yo no puedo con esto, yo no merecía esto, y eso también puede jugar en contra porque te termina paralizando, regresando a lo del afrontamiento. Entonces, cuando surgen estas dificultades, las expectativas favorables suelen incrementar los esfuerzos que tienen las personas para hacerle frente al problema. Entonces aquí el optimismo viene a ayudar mucho. Nos van a incrementar los esfuerzos que tengamos para solucionar el problema. No siempre va a estar el optimismo, eso es bueno saberlo. Pero cuando aparece, va a ser un impulso, digamos, significativo allí, ¿no? Porque las concepciones repetidas desfavorables frente a los problemas, una vez más me tocó, yo no puedo con esto, yo no seré capaz, pueden reducir los esfuerzos de hacer algo por eso que nos está molestando, nos está haciendo mal. Y hay una cosa aquí que tienen las personas optimistas, de este tipo de optimismo que estamos hablando, que es el hecho de que ven los problemas como algo transitorio, no algo que va a ser para toda la vida y que no se va a poder solucionar. Correcto. El tema de que siempre buscan conversar y solucionar el problema, las personas pesimistas entiendo que tratan más bien como de evitar hablar del problema porque no le ven solución por ningún lado o no quieren ese momento incómodo. Entonces, sin embargo, estas actitudes de las personas optimistas parece también que tienen algunos efectos sobre ya salud física incluso, además de la mental. Que no sé, las personas no tienen la misma cantidad de enfermedades que las personas pesimistas, por ejemplo. En temas de salud mental también creo que son más propensas las personas que son pesimistas a sufrir depresión o ansiedad que las que tienen un estilo un poco más optimista. Sí, se habla de que el optimismo, y hay varios estudios que lo reseñan, el optimismo es favorable en el estilo de vida, o sea, ayuda con nuestro bienestar, incluso se habla de que reduce enfermedades físicas y está muy involucrado con nuestro sistema inmune. Eso cuando adoptamos una posición, como dices tú, optimista, que no es solamente... y que es muy importante que quede claro, ser constantemente positivo y tener esto esto que llaman no está pasando nada, porque allí positivismo tóxico. Sí, ser positivo de manera tóxica, como se le dice, ¿no? Que termina jugando en contra porque entonces negamos el problema. Correcto. Y es algo que a mí me gusta dejar claro porque no todo el tiempo tenemos que tener una actitud positiva, incluso no todo el tiempo vamos a estar optimistas frente a la vida, frente a las circunstancias, y allí ya hablaremos de eso, pero cuando tenemos una actitud que implica no ver el problema como se perdieron aquí todas las herramientas, no voy a poder con esto, cuando nos sentimos un poco confiados e incluso sentimos que el problema no es el centro de todo, eso va a ayudarnos muchísimo. Y se habla también de que reduce incluso la tasa de mortalidad. En la depresión vemos que está presente el pesimismo de una forma incrementada. No hay esa vitalidad de la que ya vamos a hablar porque hay una visión pesimista de las circunstancias, ya sea por una experiencia negativa o cómo se han desarrollado los acontecimientos. Entonces, hay una ausencia también de energía y de motivación para hacer las cosas, mucho de eso, porque hay
un aspecto allí pesimista. Sí, correcto, exacto. Y justamente que lo estás mencionando, este optimismo también nos lleva a otra cosa, que es el tema de la vitalidad y el entusiasmo, que aquí estamos hablando de como si fuesen lo mismo, pero no son lo mismo, porque la vitalidad entiendo que es un tema más energético de cómo las personas se sienten y el entusiasmo es la emoción. Sí. Cierto. Entonces, ¿cómo este optimismo también alimenta esta parte de la vitalidad y el entusiasmo en las personas? A veces nos sentimos que, ¿no te ha pasado que sientes que tienes mucha energía para hacer las cosas? Ujú, sí, Incluso para afrontar un asunto que se muestra complicado. O nos ha pasado en momentos con la familia, por poner un ejemplo, donde vemos a un familiar abrumado por algún acontecimiento de casa y viene otro familiar y le dice, no es así como lo ves, es mucho más fácil de lo que crees, aquí vamos a estar apoyándote, claro que vamos a poder con esto. Esas acciones tienen que ver con la vitalidad, es como esa energía disponible, y se habla de vitalidad no solamente para enfrentar el estrés, que aquí lo vamos a ver cómo nos puede ayudar a afrontar, sino de ese apetito por la vida, de esa curiosidad, de buscar alternativas, de podernos levantar y ser capaces de ir por otros senderos distintos del que tenemos o el que se nos frustró por algún problema, y buscar otras alternativas. Entonces, la vitalidad activa el afrontamiento. Es como ese energizante para hacer frente al estresor y para que no nos sobrepase, ¿sí? Esos niveles normales. Evidentemente, cuando hay mucha exposición al estrés, mucho estrés, esa energía puede bajar. puede bajar. ¿no? ¿Y cómo identificas entonces cuando realmente dices, ok, necesito vitalidad, necesito entusiasmo para poder afrontar esto porque no sé qué me está pasando, que no tengo ganas? Bueno, la vitalidad no es hiperactividad. Ok, No claro. siempre tenemos que... Una persona vital no tiene que ser una persona Hiperactiva. súper activa. No. Vamos a verlo como un estado interno que posibilita lo que hagamos afuera. Entonces, puede ser una persona que no sea hiperactiva, que se sienta eso, con ese apetito. Tal vez también como con cierta apertura mental o disposición ok, vamos a escuchar y a ver cómo podemos hacer acá. Esa actitud de afrontar el tema de una manera un poco más entusiasta y no de, ok, no quiero saber nada. Exacto, no desentenderme. Como hablábamos, cuando esta energía está muy baja, cuando también se abre paso al pesimismo, a ver estas circunstancias que nos están pasando de manera pesimista, y eso puede o hacernos evitar el problema y incluso negarlo, o afrontarlo de una forma errática, ¿no? No con todos esos aspectos, ¿no? Habrán otras cosas involucradas, pero cuando está la vitalidad hay un entusiasmo. El entusiasmo, como decía César, es la emoción que está allí. Cuando a todos nos ha pasado, nos encontramos con personas que nos contagian esa energía. Exacto. Nosotros todos le podemos llamar energía, pero eso no es más que ese entusiasmo. El entusiasmo es una emoción que no siempre puede estar, que inyecta, que hace que te sientas con el apetito por la vida, eso de lo que estaba hablando, pero es transitorio. Así que no siempre va a estar el entusiasmo. Puede ser que un día no te sientas entusiasta para algo, pero sabes que lo tienes que hacer, tolerar también esos momentos como de baja en la motivación, y aún así no es que pierdes el apetito por la vida o esa energía vital que cada uno siente. No sé si te has encontrado un caso de personas que te transmiten que no tienen esa energía, Sí, o ese apetito claro, totalmente. por las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que todos los podemos ubicar y de eso se trata. Sí, totalmente. Y justamente te quitan incluso las ganas también de querer estar entusiasta ante una situación. Y justamente eso digo. Entonces, ¿cómo uno, Víctor, no sé si lo voy a decir de la manera correcta, pero cómo me emociono yo a afrontar una situación? O sea, ¿cómo alimento yo ese entusiasmo vale, tengo un problema y vamos a ver cómo lo resolvemos aquí y ahora?
o no aquí y ahora, pero buscar las maneras de hacerlo. O sea, cómo alimento yo ese entusiasmo, esa vitalidad y ese optimismo, y sobre todo si soy una persona, digamos, pesimista, o con una actitud un poco más pesimista, ¿cómo hago yo ese cambio para, ok, ya no quiero estar aquí de este lado? Porque según uno de los estudios que estuve leyendo, también existe obviamente el estilo de afrontamiento de evitar la situación, que entiendo que puede ser muy eficaz a muy corto plazo, porque ok, evité la situación y me quité el problema de encima por unos días, un momento, pero el afrontamiento de este tipo del que estamos hablando hoy es más beneficioso para las personas y incluso es un efecto a largo plazo, según lo que entiendo de los estudios que estuve leyendo. Entonces, como una persona que seguramente dirá, ok, yo quisiera ser un poco más de este estilo porque soy más pesimista, ¿cómo alimenta esa vitalidad? Yo te respondería con la autoconfianza, ¿no? Con estar también cerca de aspectos que incrementen esa curiosidad, ese apetito por la vida. Si yo solo estoy abocado al trabajo, que puede ser un trabajo que me guste mucho, pero no al placer, no a situaciones de placer, no voy a estar conectado con lo que a mí me gusta y me hace sentir bien. Debe haber un balance. Entonces, todo aquello que le dé un sentido, un significado a las circunstancias, a uno mismo, es importante para alimentar esa vitalidad. Estar conectados con situaciones que te puedan aportar y que no te roben energía. Los estresores constantes roban energía. Los contactos sociales conflictivos disminuyen la energía porque te genera una atmósfera que ya comienza a acompañarte a lo largo de tus días, de tu vida, bueno, que hace todo más pesimista, más dificultoso. Entonces es acercarnos a todo aquello que le dé un sentido y significado a la vida y alimentar esa autoconfianza, involucrarnos con situaciones donde nos sintamos útiles, nos sintamos que aportamos, que tenemos un papel importante, ¿no? Y ya nos toca a cada uno, y le toca a cada uno, encontrar cuáles son esas cosas que te hacen conectar con la vida, con el placer, con lo que te genera satisfacción, ya sea no solamente en vínculos, sino personalmente. Porque la energía funciona como un motivador interno, ¿sí? Para hacer las propias cosas de uno y, bueno, y afrontar evidentemente las situaciones. También tiene un sentido social, psicosocial. Claro. El rodearse también con personas que aporten un poco de inyección a la vida. Por eso es que un jefe o un equipo de trabajo a veces puede, porque cuando esa energía está baja, ese entusiasmo está bajo, viene otro y como que te contagia. Correcto. Estar vinculado con situaciones que sientes que te inyectan energía. Hay algunos que se les va bien con el deporte. El deporte es un energizante por excelencia. Y todo lo que genere placer, eso te va a conectar siempre. En situaciones de estrés, te va a anclar a esa energía, a la vitalidad. Entonces, eso no hay que dejarlo de lado. Sí, esto realmente incluso apoya este tema de saber rodearse de las personas, ¿no? De saber qué tipo de personas te van a acompañar en el camino de la vida, porque te inspiran, te llenan de energía y todo este tema, ¿no? Fíjate lo importante de lo que estamos hablando, que el tema del optimismo, lo que estaba leyendo, las personas que tienen esta actitud un poco más explicativa hacia la vida desde el punto de vista optimista son las que tienen mejor salud, normalmente, tienen menos enfermedades, tienen un mejor funcionamiento del sistema inmunológico, y la menor tasa de mortalidad que tú estabas mencionando. Entonces, no es que cambiar, pienso yo, no es que cambiar el estilo de pensar pesimista al optimista me va a solucionar todos los problemas de la vida, pero sí te va a dar cierta energía y cierta manera de ver cómo afrontar situaciones difíciles, porque aquí, bueno, en este momento estamos hablando del afrontamiento a este tipo de situaciones, ¿no? Generalmente las cosas positivas no necesitan un afrontamiento, pero sí saber que, bueno, los problemas se pueden resolver. Yo una vez escuché algo muy cierto, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte, y realmente lo único que no vamos a poder resolver es la muerte, pero lo demás lo podemos resolver siempre de la mejor manera posible. Hay algunas herramientas
que podamos conocer sobre cómo desarrollar este estilo de afrontamiento activo. Porque digo, o sea, lo hemos definido, sabemos de qué se trata, pero ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Qué hago cuando me toca afrontar una situación? Bueno, la solución perfecta no existe. Uh-huh. Hay situaciones complicadas que se pueden solventar y le podemos dar la vuelta. Hay otras que nos toca asumir, y eso es importante saberlo, incluso asumir una dificultad, por ejemplo, una enfermedad, una condición que no puedes controlar, es importante para el tratamiento. Quien es diagnosticado con una enfermedad como el cáncer, tú dirías, bueno, todo tiene solución, Claro. pero es que eso amerita un tratamiento, o incluso hay panoramas no tan positivos frente al momento y la enfermedad de la persona. Pues el optimismo y el entusiasmo va a venir también a ayudar a impulsar a cumplir el tratamiento, a no dejarse, a no paralizarse, a no desarrollar una depresión. Entonces es evaluar todas las alternativas, poder consultar incluso cuando tenemos un problema con alguien que sintamos cercano. A veces como empezamos como esa atmósfera un poco pesimista, que nos puede tocar a todos, no todo el tiempo tenemos que estar optimistas, lo habíamos hablado, rodearnos con personas que puedan darle otro punto de vista, otra percepción del asunto, nos ayuda, ¿no? Uh-huh. A entender que quizás no es tan grande como lo pensamos, o que hay alternativas. Entonces las alternativas de respuestas van a ser importantes. Y bueno, y por supuesto la experiencia, ¿no? El tratar de pensar en que otros momentos lo hemos hecho bien y nos han resultado las cosas, y por qué no en este momento. Nos va a tocar tomar decisiones, no siempre vamos a estar entusiasmados ni optimistas, a veces toca tolerar un poco, pero siempre llevarnos a la acción, así haya un tiempo de recesión, de tiempo para evaluar las circunstancias, recurrir a personas de confianza, muy importante, y a partir de allí, pues eso, a solucionar haciendo también, podríamos llamarlo, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, y pensar también en nosotros mismos, en qué aspectos pues nos pueden convenir y están en sintonía más con nuestros valores, con lo que somos y lo que queremos. Sí, también analizar también qué estamos sintiendo en el momento y qué de eso realmente pueda ser necesario comunicarlo, y qué parte tal vez no. Eso que estás diciendo de consultarlo y hablarlo con otras personas, a mí me encanta, porque me suele pasar mucho que me estoy ahogando en un vaso de agua y le comento a algún amigo y resulta que, no, mira, el problema no era tan grande como yo pensaba y realmente no amerita afrontar la situación o molestarse o qué sé yo, o sentirse mal por lo que sea que esté pasando, ¿no? Entonces, me parece bastante válido lo que estás diciendo de eso. No sé si quieres entonces que pasemos a las claves psicológicas de hoy. Sí, claro que sí. ¿Te parece? A mí también me parece, porque tenemos optimismo, vitalidad, entusiasmo, y cómo estas cosas se unen al afrontamiento, pero sin abandonar incluso el episodio anterior, que es la comunicación asertiva y la empatía. También colaboran mucho en este tema del afrontamiento, y además nos llevan a nuestro punto de partida, expresar lo que se siente. Todo esto tiene que ver con también expresarnos, ¿no? Y encontrar esos espacios para nosotros poder comunicarnos. Sí, correcto. Ahora ya haciendo como un resumen, todos estos aspectos que hemos mencionado no son ajenos a ninguno de nosotros. En ciertas situaciones nos hemos sentido optimistas, empáticos, entusiastas. Siempre hay una contraparte y hay que preguntarse el por qué. Pero el asunto es poder alimentar todos estos recursos que forman parte de nosotros y usarlos a favor. Es conectarse con situaciones, con actividades que potencien esa autoconfianza, el placer también, el poder conectarse con personas, grupos sociales que puedan inyectar una perspectiva o puedan mostrar el mundo una perspectiva diferente, y empezar a convivir con esas diferencias también, con la diferencia del otro, nos va a ayudar también a entender que no mirar la vida desde un punto rígido, ¿sí?
que hay otras alternativas, que hay otras formas y que contamos con esos recursos. A veces empatizar con otra persona nos va a ayudar a entender una magnitud de un problema de, no sé, un familiar, un amigo, y ayudarlo un poco más, inyectarle energía a través del entusiasmo o del optimismo. Incluso, ¿por qué no? A veces también reconocer que no podemos con todo y que, bueno, buscar ese apoyo, ya sea con grupo o si nos sobrepasa, lo hemos dicho, con la terapia. Ninguna de estas herramientas suplantan del todo a un proceso personal, individual, individualizado de tu historia de vida y de las circunstancias que estás viviendo. Entonces, es eso, es hacer valer también nuestras propias facultades, entender que hay que agotar también las posibilidades que tenemos y eso, reconocer qué sentimos, es importantísimo, buscar otras alternativas de ese problema que nos está pasando para afrontarlo y recurrir, bueno, a una visión un poco más optimista, es decir, a una visión más entusiasta de las situaciones, sin pensar que siempre tenemos que todo va a ser positivo, no negando el problema. Creo que es lo más importante, no negar el problema. Y suena un poco, no sé, raro cuando hablamos de optimismo. Sí. Es no negar el problema, no es que todo va a ser positivo, hay algo que está pasando, pero cómo yo hago de este problema lo mejor para mí y para quien sea que esté involucrado, esa va a ser la mejor salida. ¿Sí? Ya cada uno verá de qué manera, pero esto puede ser alternativas para ir inyectando de energía y de una posición más activa eso que nos pasa en la vida. Sí, y estar nosotros seguros de que estamos haciendo lo máximo que podemos por esa situación, ¿no? También. Correcto. Claro. por resolver esa situación que estemos, porque de eso se trata, ¿no? De lo que estamos hablando, no de estar alegres, sino de, ok, estoy dispuesto a buscar la mejor manera de solucionar esto, ¿no? Lo defines, creo que me parece un excelente cierre porque es así, estoy dispuesto, aunque esto no lo quiera, aunque esto me tenga con una sensación de irritación, de tristeza, estoy dispuesto a hacerle frente a esto. Y ya por allí tenemos un terreno ganado, pero que no imaginas. Sí, perfecto, me encanta todo este tema de este episodio. Nada, entonces nos escuchamos en el próximo episodio, Víctor, de En Palabras Podcast. Así es, bueno, ansioso por el próximo episodio y ya saben todos activar esos recursos psicológicos que a veces se esconden un poco, sí. Pero bueno, hay que potenciarlos, hay que buscar las maneras, ¿no? Correcto, sí. Comunicación, empatía, optimismo, vitalidad y vamos a tener un afrontamiento de problemas bastante positivo. Así es, más activo y más aterrizado, no negando el problema, pero con toda la disposición, como decías tú, de poder hacerle frente. Ok, perfecto. Bueno, hasta pronto, hasta el próximo episodio. Chao, César, gracias. Escúchanos en el próximo podcast y si te gustó, comparte este episodio en tus redes sociales. Síguenos en Instagram como En Palabras Podcast.